Le damos entonces la bienvenida a la doctora Miriam Southwell en su ponencia Historia de la Educación, de la Formación y el Trabajo Docente, la productividad de un conocimiento situado. La doctora Miriam Southwell viene desde Argentina, es pedagoga, doctora por el Departamento de Gobierno de la Universidad de Essex en Inglaterra, magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación Flaxo en Argentina, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es investigadora independiente del CONICET y profesora titular por concurso en la Universidad Nacional de La Plata, institución en la que dirige el doctorado en Ciencias de la Educación. Fue además secretaria académica de Flaxo, donde dirigió el núcleo de estudios sobre escuela y vínculos intergeneracionales. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación y autora de numerosos trabajos en temas de teoría, historia y política de la educación. Es compiladora y autora de los libros recientes Entre Generaciones, Exploraciones sobre Educación, Instituciones y Cultura, y La Escuela y lo Justo, ensayos acerca de las medidas de lo posible. De esta manera le damos la bienvenida a la doctora Miriam Southwell y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación para ser parte del segundo Congreso de Política Educativa en América Latina, Gubernamentalidad y Educación. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Quiero agradecer que estén aquí en la disposición de escuchar al final del día cuando ya todos estamos bastante cansados. Y yo pensé, para compartir con ustedes en este momento, hacer foco en el primero de los ejes que ha sido pensado para este congreso, ese eje que tiene por tema genealogía de los sistemas escolares, la vigencia de la historia en la escuela de hoy, y en particular pensando en muchas de las tesis que sé que están encaminándose, cuyo foco es el de la formación docente. He querido ocuparme en este rato en una reflexión sobre cómo enseñar a los futuros docentes en una lógica situada de la historia de los problemas y de los ensayos educacionales. Cómo pensar con qué historia de la educación formar a los futuros docentes y de qué manera eso puede construir otros vínculos pedagógicos para los problemas de la escuela de hoy. La pregunta acerca de la investigación y el peso de la historia de la educación en la formación de docentes es una referencia que se ha hecho ineludible en las últimas décadas. Los motivos de ello son diversos. Sin ser exhaustivos, podríamos decir que en parte puede obedecer al crecimiento significativo y a la profesionalización del campo de la historia de la educación, que se visualiza en el surgimiento y la consolidación de las sociedades científicas que nuclean a investigadores comprometidos con el estudio del pasado educativo en las diferentes expresiones. También en la regularidad con que se realizan encuentros académicos, nacionales e internacionales, en la oferta de espacios de formación, seminarios y cursos de grado y posgrado, y en la edición de revistas y publicaciones especializadas o de difusión. Asimismo, se ha ido consolidando también en los últimos años una concepción que es receptiva de ese crecimiento del campo a partir de una perspectiva creciente sobre la formación, el trabajo y el desarrollo profesional docente, que los posiciona como traductores culturales, con mayores destrezas analíticas y desarrollo de su propia posición, que en la antigua tendencia, mucho más en el sentido en el que fue pensada clásicamente la formación docente, centrada en la prescripción, en una lógica prescriptiva como modo de formar las herramientas necesarias para la enseñanza. Anne-Marie Chartier se refirió a ese tema en ocasión de una visita al Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación en una conferencia que tituló, que partía de una pregunta que decía: ¿con qué historia de la educación debemos formar a nuestros docentes? Y para abrir ese interrogante, reconstruía el lugar ocupado por la historia de la educación desde la concepción que la entendía como la escuela del honor,
mostrando las virtudes de los antiguos, la valentía, la cobardía, la fidelidad, la traición, propia de la formación del príncipe, hasta el uso republicano de la historia de la educación y la creación de las cátedras de pedagogía en las universidades, en la noción de que la historia se hacía necesaria para comprender el presente. En ese texto, Chartier destaca que las investigaciones en distintos objetos dentro del campo de la historia de la educación, historia de la infancia, historia de las alfabetizaciones y la cultura escrita, historia de las disciplinas escolares, condujeron a actuar con mayor prudencia respecto a los diagnósticos rápidos, generalizadores, excesivamente, y valoraciones incluso morales en términos de la escuela es mejor o peor, o la escuela fue mejor o peor, o fue buena o mala, o es buena o mala, sobre las prácticas educativas en el pasado y en el presente. Ese señalamiento hace referencia a que los principios anunciados a lo largo de los siglos, es decir, proteger al niño, enseñarle a leer y a ejercer su juicio, correspondían a prácticas diferentes a las definiciones contemporáneas. Así, pone de relieve la enseñanza de la historia de la educación como una condición para evitar algunos anacronismos en los que a veces incurren quienes adoptan categorías del presente para leer el pasado. La perspectiva más pormenorizada acerca de cómo la escolarización produjo formas peculiares, negoció significados, articuló intereses distintos en dosis desiguales, etcétera, permite reconocer una escuela mucho más compleja y actores multifacéticos y de voluntades contradictorias. Estos elementos permiten trascender los juicios bueno o malo, blanco o negro, o la escuela mejora versus la escuela empeora, lo que resulta una perspectiva valiosa para pensar el trabajo docente. Quisiera retomar ese planteo de Anne-Marie Chartier, al que buscaría sumarle algunos otros elementos más influidos por la experiencia de nuestra región y la vivencia de la producción académica en la transición entre los siglos XX y XXI. Titulé a la próxima sección Inscribirse en una genealogía, que es algo que uno hace efectivamente cuando enseña historia de la educación. Y lo comencé incluso con una frase de Adrienne Reich que dice: cuando alguien con la autoridad de un maestro describe el mundo y tú no estás en él, hay un momento de desequilibrio psíquico, como si te miraras en el espejo y no vieras nada. Para quienes trabajamos en el campo de la educación, la noción de estar dentro de un terreno en el que nos formamos y que a la vez se ha vuelto nuestro objeto de estudio, ofrece una circularidad en la que frecuentemente nos preguntamos qué nos llevó a esa elección. La historia de la educación, como parte de la formación de los docentes, permite la posibilidad de inscribir la propia experiencia, las decisiones cotidianas, las matrices que operan subrepticiamente en una genealogía mucho más amplia. Conocer, por ejemplo, los procesos llevados adelante por profesores y maestros, las invenciones que produjeron, el despliegue de las instituciones frente a problemas concretos. Armando decía hace un rato en la presentación, el aula es el primer laboratorio de experiencia pedagógica. Efectivamente, interrogar sobre ese acumulado de experiencia pedagógica permite inscribirse en una genealogía que da ideas de recorridos, de problemas, de modos de haber pensado en torno a esos problemas y por lo tanto haber producido vínculos pedagógicos distintos. Por lo tanto, conocer esos ejemplos, las invenciones que se produjeron, el despliegue de las instituciones frente a problemas concretos, puede posibilitar situar las propias acciones en coordenadas de mucho más largo alcance y así generar una interpelación mucho más situada
respecto a las continuidades de la actualización de los derechos, de la puesta en acto del derecho, de la concreción del derecho y las posiciones desarrolladas o a desarrollar respecto a arbitrariedades e injusticias en la historia que nos antecede. Eso implica que la historia de la educación es una potente perspectiva de formación si considera a los educadores como protagonistas de esa historia. Situarlos en los claroscuros de sus creaciones, en los procesos que desplegaron las instituciones. Con ello podría alcanzar una interpelación, es decir, que produzca una movilización interna de experiencias, saberes e interrogantes productivos que activen ese motor de búsqueda de respuestas y de transformaciones en relación al tiempo pasado y a los desafíos del presente. En este sentido, afirmamos el valor formativo de la aporía que hace visible el carácter insoluble de un problema y al hacerlo saca provecho, pues despliega numerosas alternativas posibles como una forma particular de la problematización, que en vez de forzar hacia una solución insostenible, asume la complejidad y la posibilidad de lo irresoluble. En ese sentido se hace indispensable un trabajo de doble vía, de doble responsabilidad. Por un lado, que la investigación histórica siga avanzando en la producción del conocimiento sobre los espacios de trabajo de los educadores, sus ensayos y sus problemas, sus claroscuros, a lo largo de su historia, sobre las tensiones éticas y políticas que se pusieron en juego desde la construcción de los saberes, las medidas de expansión de la educación y las tensiones en la cotidianeidad de las instituciones en su devenir histórico. Por otro lado, acercar esa producción a la formación a través de una política de formación de docentes que sitúe en esa larga genealogía de acumulación pedagógica, no en una noción de un páramo donde parece que el baile empieza cuando uno llega y que además está desprovisto de todo, sino situarlo frente a un bagaje, a un caudal de experiencias que existen, que han tenido sus luces y sus sombras, y que por lo tanto el punto de partida no es un no saber, sino una acumulación de saberes. Allí situar a los enseñantes en un lugar productivo y activo en el medio de las elecciones epistémicas y tensiones ideológicas y políticas, posibilitándole ser parte de la responsabilidad por los avances y la resolución de los dilemas que se han ido generando y que se actualizan con rasgos conocidos y otros nuevos. Ese ejercicio de posicionarlos ante dilemas frente a los cuales no se puede abandonar la tensión decisional, siempre hay que tomar decisiones, y he ahí la politicidad de la posición docente, justamente, es una de las maneras en las que la historia de la educación puede funcionar como bitácora, que se pone a disposición para que se haga con ella algo propio, algo distinto, algo nuevo. Relatos históricos sobre las posiciones de poder y lo que habilitaron u obstaculizaron, sobre el papel decisional de los actores intervinientes, puede permitir una inscripción en una genealogía que active un motor reflexivo sobre el lugar decisivo del trabajo cotidiano del docente. Quisiera situarme sobre el dispositivo. Voy a dejar fuera de consideración la noción o recuperar el trabajo de Foucault respecto del dispositivo, que es para los que estamos aquí ya muy conocido, pero partiré más bien por decir que el desarrollo del dispositivo es frecuentemente utilizado de manera simple para designar un conjunto de métodos, de medios definidos y estables, que son un cuadro de acciones reflexivas y reiterables para responder a un problema recurrente. En la escuela
sería el lugar de las realizaciones inventivas que tratan sobre el cómo hacer o que acompañan las reformas e innovaciones. En ese sentido, es necesario trascender esa concepción para analizar el poder de los dispositivos que contienen y que orientan conductas y representaciones, simplemente porque ellos son un cuadro de experiencias comunes que acaban por ser naturalizados. Un dispositivo, su funcionamiento, su eficacia, su configuración, no se revela sino en la historia larga, en el momento en el cual él es actualizado, reformulado o movilizado, ya que los cambios inducidos siempre provocan acontecimientos, discursos, resistencias, conflictos. Así es que lo que se puede alcanzar a través de los dispositivos no es una episteme de un tiempo, una historia de los saberes en términos discursivos, sino una historia de las prácticas sociales. Así, los dispositivos constituirán un cuadro estable, una práctica con su generalidad, sin autor, sino que solo existen sus actores, los practicantes. Y he ahí una presencia de la tensión entre la historia de la educación y la historia de la pedagogía. El modo habitual del uso de la noción de dispositivo en la pedagogía apunta a describir un dispositivo de formación o de recuperación y presentar un cuadro al mismo tiempo abstracto y normalizado, más potencial que real, cuyos contenidos y modalidades existen apenas en ese cuadro y son investidos por sus practicantes. Al analizar determinados dispositivos educacionales en su historia, es posible no solo interpretar tendencias y concepciones generales, sino sus negociaciones de sentidos, sus contramarchas. No quedarnos en el plano de los principios, sino en sus resoluciones cotidianas. Todos los textos de la historia de la escuela describen dispositivos, pero es necesario poder avanzar más en analizar sus efectos pedagógicos. Pestalozzi, por ejemplo, fue, sin lugar a dudas, un gran pedagogo, pero su inspiración en las ideas de Rousseau, tan recordada por la bibliografía específica, cambió mucho menos la vida de millones de alumnos que la invención anónima del dispositivo dictado preguntas, que se replicó y se replica durante mucho tiempo en una enorme cantidad de escuelas, por no decir todas. Un ejercicio que transformó la relación con la lengua de muchísimos niños y niñas al punto de tornar a veces luego sacrilegio otras modificaciones posteriores. La noción de dispositivo tiene entonces un valor heurístico que permite, por ejemplo, separar la política educativa de la acción política. Permite asimismo poner en evidencia las invenciones practicadas, no establecidas por las prescripciones, aquellas que se puede decir que fueron producidas de manera anónima por las prácticas. Algo de la reconstrucción que hizo, por ejemplo, Inés Dussel sobre el origen de la invención del guardapolvo, ¿sí? O esa túnica que usamos en algunos países, que se usa de una manera homogénea arriba del resto de la ropa para asistir a la escuela, la túnica se le llama en Uruguay. Yo sé que aquí es mucho más frecuente el uniforme, nosotros usamos mayormente ese guardapolvo sobre la ropa común de calle. Algo de esa reconstrucción mostraba los distintos protagonistas que se adjudicaban la invención del guardapolvo y lo que está en la base de esto, o incluso en la experiencia de Luis Iglesias, un maestro argentino de escuela rural multigrado en Argentina, que desarmó varias prescripciones para ensayar mejores respuestas, desarmó prescripciones, desarmaba los libros para poder generar situaciones de enseñanza que fueran más eficaces para sus alumnos concretos, esos que tenía en el aula, en esas condiciones específicas en las que él trabajaba.
para ensayar mejores respuestas a través de los cuadernos que, como llamó, el cuaderno de pensamientos propios, entre otros varios inventos. Problematizando la idea de que el dispositivo es sin autor, reseña una investigación desarrollada replicando un procedimiento llevado adelante por los inspectores de fines del siglo XIX, en el que cada niño o niña rotativamente iba tomando notas, iba registrando notas de cuál era la tarea realizada, no en su propio cuaderno, sino en el cuaderno de los inspectores, pero que a la vez era muy parecido al propio cuaderno para que el soporte les fuera familiar. El valor de ese procedimiento, además del registro de la información, es que se ejercitaba la lengua por el uso y no por principios. Conviene aquí recordar también que la investigación sobre cuadernos de clase lleva un buen tiempo de desarrollo y creo ha sido insuficientemente aprovechada. Si se puede designar como dispositivo a la escuela, a la clase o a los cuadernos, es porque el dispositivo no es una categoría solo conceptual. Estudiar las realidades como dispositivos e interrogarles sobre su valor de uso en contexto y coyunturas distintas, en espacios y tiempos delimitados, es para mí una manera de atender a la tensión entre la historia de la educación y la historia de la pedagogía. Considerando los cuadernos o los registros de inspección o registros de clase o libretas de práctica como dispositivos, no se pretende analizarlos como manuscritos comparados o distinguidos de otros soportes de escritura o analizar sus mensajes. Lo que se busca es ver cómo esos utensilios ordinarios funcionaban o cómo se utilizaban en relación a actores, profesores y otras profesiones, con los saberes, las disciplinas escolares e instituciones, ya que los actores construían empíricamente esos materiales. Una manera de mirar, en mayor medida, ese carácter opaco y cotidiano de alumnos y educadores. Hace un rato, luego de la intervención de Armando, una de las colegas decía entre las preguntas que los docentes, los educadores, escribimos poco de la memoria pedagógica, y yo creo efectivamente también eso. Hay un ejercicio mucho más acentuado que debiera formar parte de la formación respecto a el desarrollar la capacidad de plasmar en la escritura las visiones, las recomendaciones, las opiniones, los estudios, etcétera, acerca de la educación. El trabajo docente exige leer es siempre traducir, y toda traducción es producción de novedad de sentido, es resignificación. Parafraseando a Benjamin, la traducción es siempre reescritura. En ese sentido, podríamos pensar a los docentes como desplegando permanentemente la tarea de traductores que tienen en sus manos la responsabilidad de trazos de la formación. Establecer mecanismos para que haya mayor comunicabilidad de las reflexiones de quienes trabajan en las instituciones educativas es un punto de partida para aquella pretensión de que esas instituciones sean lugares de referencia pedagógica. Por supuesto, no estoy pensando o no estoy haciendo referencia a la escritura de los formatos prearmados, formateados en la lógica de proyectos o registros predefinidos que tanto hay de ese tipo de escritura ajena, podríamos decir, una escritura que obedece a resolver situaciones procedimentales, pero que poco tiene que ver del ejercicio más autorreflexivo en el cual se escribe para pensar. En ese sentido, podríamos decir que se escriben muchas cosas, aunque no siempre con palabra propia. Las formas del trabajo en la sociedad y en la escuela han cambiado, y eso también hace que las escuelas respondan más desde perfiles institucionales propios. Richard Sennett y por otro lado también Boltanski y Chiapello
ponen de manifiesto que uno de los nuevos organizadores del trabajo es la idea de proyecto. Las perspectivas del empleo se limitan a proyectos que estén en marcha, la gente vive de un proyecto a otro y tiene pocas perspectivas de pensar en el largo plazo. Lejos de constituir una forma de construir colectivos más solidarios, esa inmediatez de la organización laboral parece minar las posibilidades de estructurar imaginarios de futuros mejores para todos. La idea de proyecto en la pedagogía y en la organización de las escuelas tiene otras raíces más lejanas y asociadas a otras preocupaciones. Ella surgió en la segunda década del siglo XX como una forma de configurar la enseñanza que superaba la fragmentación disciplinar, que buscaba poner en diálogo saberes diversos y como una manera de acercar a la escuela a problemas contemporáneos. Por ejemplo, uno de los primeros textos al respecto es el de William Kilpatrick, que proponía como eje de trabajo pedagógico el estudio de la varicela y el sarampión en la zona geográfica aledaña de la escuela. En ese sentido de poner el foco sobre algo, se pensó la idea de proyecto. Ahora, en nuestro contexto actual se ha generalizado, de modo que formatea la manera de mirar las instituciones, estimulando mirar las instituciones de determinada manera y, por lo tanto, dejando de mirar otros aspectos del cotidiano escolar. Sin embargo, en la organización escolar, la introducción de los proyectos, más recientemente la idea del proyecto educativo institucional, del proyecto curricular, también evidencian impactos similares a los señalados por Boltanski y Chapello. La escuela es inundada, así lo mencionan muchos docentes y directivos con los que conversamos, por múltiples proyectos que no siempre se perciben como propios y que, aunque lo sean y logren estructurar un perfil institucional fuerte, no siempre consigue sobreponerse a la fragmentación y a la atomización institucional que ellos implican. El proyecto puede organizar la actividad del año. Sin embargo, cabría preguntarse si ayuda a considerar el largo plazo de la educación, la inscripción en un sistema, el lugar como adultos transmisores de la cultura, todas bases fundamentales de la estructuración de la acción docente. Otro elemento tiene que ver con la posición desde donde nos ubicamos para pensar respuestas a la pregunta ¿qué hacer frente a esto que nos toca? Hay un texto de Jacques Derrida que habla precisamente del qué hacer de la pregunta ¿qué hacer? Frente al estado del mundo, al nuevo orden o desorden mundial, dice que hay que mantener el aplomo. Empieza el ensayo preguntándose ¿qué hacer? ¿Pensar lo que viene? ¿Toca? Y entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Qué hacer? ¿Y qué hacer de ese imperativo? ¿En qué tono tomarlo? ¿Desde qué altura? Y continúa, unos sonámbulos caminan al borde del caos abismal y en el momento en el que saben y declaran que ya no más, que todo está desajustado, desarticulado, en el momento en el que son persuadidos de que ese mismo discurso panorámico es anticuado, se hacen adelante, si no como locos visionarios, profetas o poetas alucinados, por lo menos como soñadores que quieren mantener los ojos abiertos. Aparece ahí una figura que es central en todo el desarrollo del texto. Cuando todo indica que no va más, hay que hacerse hacia adelante. Si no como locos, por lo menos como soñadores. El sueño, dice Derrida, supone tomar riesgos, pero él cree que frente al agotamiento de las formas habituales de pensar los problemas e incluso de plantear las preguntas, hay que ubicarse más del lado de los sueños y de la poesía que de los preceptos de la ciencia, a condición, claro, que se piense el sueño de manera distinta de la habitual. Y entonces nos dice, quiero recordar que a la pregunta ¿qué hacer?, a la que simultáneamente constituye, diría una pregunta muy vieja, sin duda, sin embargo no tan vieja,
pero también una pregunta nuevecita, una pregunta todavía no escuchada, entre otras cosas, tales como aquellas con la cual Lenin contesta, y con precauciones interesantes, es preciso soñar. Derrida recuerda que el qué hacer es una pregunta moderna y que solo puede hacerse en la modernidad, cuando aparece un espacio de acción de los humanos, cuando deja de plantearse una garantía absoluta de lo divino y cuando emerge con fuerza una idea democrática, secular, laica, política. El primero que la formula muy claramente es Kant, quien cree que esa pregunta se puede plantear porque se sabía claramente lo que había que hacer. Había un enlace muy claro entre tres preguntas: ¿qué hacer?, ¿qué tengo que hacer? Y ¿qué me está permitido esperar? Esa concatenación, presidida por un rígido aparato de saber, es lo que hace que no pueda esperarse nada nuevo, nada que ya no sepa. Y por eso hay un corazón en ese dilema que se torna inmediato, que se cierra y cierra todo el sistema. Derrida sigue desplegando la historia de la pregunta y empieza hablándonos a nosotros, los que hacemos profesión, los que pretendemos ejercer el magisterio, los ministerios, la ciencia, los medios, los consejeros e ideólogos de todos los dominios, todavía herederos, conscientes o no, de la tradición kantiana. Dice que el problema es que queremos saber de antemano todo: qué es la vida, qué es lo justo, qué es la humanidad, qué es la hospitalidad, qué es el otro. No sabemos dónde y cómo se han formado estas preguntas y tampoco sabemos cómo aprender a volver a formularlas. Pero no es que no seamos competentes para saberlo. El tema es considerar de antemano que uno entiende las preguntas y que uno sabe las respuestas, o que solo se pueden plantear esas preguntas si uno tiene las respuestas previamente. Tomando esta idea de Derrida, lo mejor es animarse a preguntarse de nuevo algunas preguntas y también a soñar. ¿Qué es lo que de la escuela no va más? ¿Y para quién? ¿Qué expresan los niños desajustados, desordenados, desacoplados, aquellos que se resisten a aprender? ¿Cómo podríamos repensar la escena escolar para que tengan lugar otras cosas? ¿Quiénes son los poetas, los soñadores, los visionarios que tenemos a mano? Eso creo que puede aportar una historización situada, una historia de la educación situada, a pensar en quiénes son los soñadores que tuvimos a mano y por lo tanto qué aprender de esas experiencias. Quisiera acentuar con esta somera enumeración que la inclusión de la perspectiva histórica en la formación de los educadores es una experiencia reciente y que además de las razones que ya esbocé, ponen de relieve qué relación con el conocimiento histórico se pone a disposición. La invitación a ir a las fuentes, además de acceder a la lectura de especialistas, son prácticas que legitiman la investigación como condición de formación y permite situarlos en la evaluación de procesos y de los cursos de acción tomados. Ese tipo de ejercicio puede posicionar a los principiantes ante las dificultades de las situaciones y al espacio de la acción que le corresponde. En ese sentido, yo pensaba en la potencia de una evocación, en esa inscripción en una genealogía de largo plazo que potencia evocaciones y que permite sacar experiencia de ellas. El gran pedagogo Jerome Brunner valoraba especialmente la narrativa en los vínculos formativos, en la formación de los docentes, ubicándolo como un mecanismo para organizar el conocimiento, como una forma de pensar, de dotar de significado a la experiencia. Hay una dramaturgia del saber escolar que es necesaria: contar, narrarlo todo, ponerlo todo a disposición, narrar todo el conocimiento escolar,
Con la dramaturgia viene el sentido. Dice Brunner, es el olor a problema lo que nos lleva a buscar los constituyentes relevantes o responsables en la narración para convertir la problemática cruda en un problema controlable que se pueda manejar con temple procedimental. Permitamos que esos problemas y nuestros procedimientos para pensar en ellos sean parte de lo que se hace en la escuela y en el trabajo en el aula. También en esa narración puede abrirse la potencia de la evocación, destacando el carácter emancipatorio del conocimiento y la significación de los procesos y su capacidad transformadora. Por ejemplo, hay que enseñar no solo los saberes, sino la historia de esos saberes. Porque al entender que esos saberes fueron cruciales en la historia, que constituyeron un gran desafío, que permitieron librarse de creencias arcaicas y que fueron la manera de librarse del control de los tiranos, y se puede entender el complejo mundo. Poder enseñar que con la invención de la rueda se transformó sustantivamente la vida cotidiana y cómo la Revolución Francesa hizo posible formas de la libertad, y que entonces el saber puede recuperar su carácter emancipador. Philippe Mérieux, un pedagogo que me gusta leer mucho, cuenta que hacía entrevistas con estudiantes de escuela secundaria y les preguntaba: ¿quién inventó las matemáticas? Y los estudiantes frecuentemente lo miraban con cara de ¿qué pregunta sonsa? Y le decían: los profesores de matemáticas. Y él le decía: ¿y para qué? ¿Por qué crees que los profesores de matemáticas inventaron las matemáticas? Y contestaban también con cara de estar ante una pregunta obvia: para saber si paso al curso siguiente. En buena medida, muchas veces, la transmisión del conocimiento que opera en la escuela está desprovisto de la potencia de cómo la sociedad construyó en una dinámica, buscó resolver situaciones, buscó generar ciertas respuestas a los problemas con los que lidiaba, y de allí el conocimiento se produjo. Sin embargo, cuando lo enseñamos, muchas veces esa potencia, ese carácter de ser un conocimiento que transformó realidades sociales diversas, se diluye. Y ahí se diluye la potencia del conocimiento. Entonces ya uno parece que enseña una cosa instrumental, que da más o menos lo mismo saberlo o no saberlo, que da más o menos lo mismo detenerse en el porqué de ciertos procesos. Esa restitución de por qué el conocimiento transforma, de por qué hay un cambio sustantivo en torno a ese conocimiento, vuelve a reponer el carácter emancipatorio del conocimiento. Entonces ya no es lo mismo valorar un conocimiento en términos de la transformación que ha significado de la vida, de la sociedad, o a un conocimiento desprovisto de esa potencia, meramente instrumental. Decíamos entonces narrar, contar, que con la historia viene el sentido. Todos tenemos, cuando vamos entrando en el mundo social, un enorme caos en nuestro pensamiento, y la narración, el narrar las ciencias, la técnica, la literatura, nos permite ir siguiendo pistas para ese ordenamiento del pensamiento y así poder navegar los mares de la cultura y reconocer y degustar su sabor. Si el conocimiento modifica la mirada de la escuela, será esa una contribución para formar docentes sin transformar el pasado en necesidad, sin vanagloriarlo, sin tenerlo como un pasado cristalizado e intocable, y aquello que tuvo lugar antes como destino necesario. Porque al entender que esos saberes fueron cruciales en la historia, que constituyeron un gran desafío que permitió liberarse, decíamos, de creencias arcaicas y que permitieron dar saltos de la inclusión en la justicia, se puede entender la interacción de diversos elementos de nuestro complejo mundo.
Si queremos entender todo lo que está en juego en nuestro difícil mundo contemporáneo, debemos observar lo que estaba en juego en aquellos distintos momentos, porque la historia de la geografía, la historia de la física, de la filosofía, de las matemáticas, son la historia de la humanidad. Y esa es la historia que tenemos que compartir, el pasado, la comprensión, la problematización de cara al futuro. De esa manera, el conocimiento forma si puede tener un valor de uso en la práctica del oficio, ni generarles impotencia, ni privarlos de responsabilidad profesional. Ese conocimiento debe considerar a los docentes protagonistas de su historia, en la que deben interesarse por los procesos y no por los resultados. Formarse poniéndose en la situación de tomar decisiones y actuar, conocer esos claroscuros, esos derroteros, esos modos en los que se enfrentó con un problema, en los que se tomaron decisiones como bitácora, para poder situarse en qué hubiera hecho yo, qué decisiones se ponen en juego en ese territorio tensionado y cómo efectivamente situarme en esa experiencia me da elementos, me permite reconocerme en un linaje y a la vez me permite tensionar ese territorio de decisiones. Enseñar la historia, este modo situado de pensar la historia del trabajo docente, puede ser una manera de enseñarles que la escuela es más suya. Volviendo al texto de Anne-Marie Chartier, que presentaba al comienzo, ella reseñó que el obispo Busquet, preceptor del hijo de Luis IV entre 1670 y 1680, utilizó la historia como herramienta para la educación, para formar al futuro rey de Francia. Trataba la historia como un repertorio de situaciones presentadas de modo tal que el joven príncipe se preguntara: ¿y yo qué hubiera hecho? En esa situación, ¿yo qué hubiera hecho? ¿Cuáles hubieran sido los efectos, los impactos, las consecuencias de unas u otras decisiones? Ese ejercicio lo obligaba a clarificar los principios, definir prioridades, considerar datos heterogéneos e imaginar situaciones de acción. Lo conducía a considerar que lo que finalmente tuvo lugar era solo una de las salidas posibles, pero que los hechos constituyen un nuevo reparto ineludible. Por eso, concluye, si quieren contribuir a la formación de educadores que puedan recuperar el linaje, ese tesoro que les antecede, que puedan trabajar sobre esa experiencia, que puedan dimensionar el impacto de sus decisiones, que puedan pensar en los caminos que se abren frente a las dificultades, frente a los obstáculos. Lo que debe suceder si queremos formar a esos educadores es que deben tratarse a los futuros docentes como si fueran futuros reyes. Nada más, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para la doctora? Por acá. Muy buenas tardes. Para recordar, quería traer y remembrar un cuentico, un cuento de un escritor que se llama René Áviles Fávila y que me recuerda mucho lo que dice la doctora. Es desde su jaula, un animal ve al suyo, ve a otro que está en la suya. Es un cuento ultra corto y que habla hasta los límites a los que puede llegar
la interpretación de algo tan corto. Perdón. Quería hacer una preguntita sencilla, teniendo en cuenta que en todo el foro hemos visto la importancia de digitalizar, tener en cuenta la historia y también muy importante la reflexión a partir de la misma. La preguntita mía es, ¿no basta con los formatos que ya se están diligenciando en los distintos magisterios? Porque como docentes estamos trabajando constantemente, inclusive el tiempo resulta poco para todo lo que hay que hacer. Es muy importante tener en cuenta pues que debemos innovar, que debemos seguir avanzando, pero he visto que de buena manera han sido planeados muchos formatos, a pesar de que no todos son pertinentes, muchos sí son muy llegaderos. Qué interesante poder hacer una escogencia, escoger los mejores y utilizarlos, además de complementarlos también pues con lo que la doctora dice. Esa es mi preguntita. Sí, sobre pensar, perdón que ahora me vengo al micrófono y ya no te veo, tengo la columna en el medio, pero igual mi voz llega. Sobre ampliar los formatos, sobre diversificar los modos de acceso, efectivamente hay allí una manera de pensar que lo importante es poner a disposición del otro algo que produzca un conocimiento significativo, que transforme algo de lo que trae y demás. Y en ese sentido, lo importante me parece es encontrar una posición o buscar una posición en la que inventemos, en las que busquemos, en las que partamos de la afirmación de que todo ser humano puede formarse, desarrollarse y aprender. Que muchas veces uno encuentra una posición de desazón respecto a que, bueno, no puedo hacer nada con estos niños, no se puede hacer nada si la familia no acompaña. Entonces hay, si se quiere, un retiro de la enseñanza, una retracción. Y ahí lo necesario, lo importante es poder inventar, un alumno que se resiste, un alumno que no le llega a nuestra racionalidad, que aquello que pensamos no funciona, tiene que ser un despliegue de un proyecto de investigación, de cómo inventar, de cómo pensar algo nuevo, de cómo buscar, y allí la diversidad de formas, la diversidad de materiales, la diversidad de modos de dialogar con aquello que podemos tener a disposición tiene sentido. Buscarle, inventar, trazar nuevos puentes, que esa sea permanentemente la búsqueda, porque es un recorrido además que hacemos los educadores o no hace nadie más, ¿no? Sí. Usted hablaba algo muy importante y es cómo los proyectos distorsionan un poco la realidad cotidiana porque focalizan problemas y dejamos muchos por fuera. Esa es una de las frases que me llamó la atención. Y algo que es muy repetitivo, pero es muy cierto: quien desconoce la historia está llamado a repetirla, por los mismos errores que se cometen cuando dejamos que las cosas pasen y no escudriñamos sus orígenes, sus consecuencias, sus antecedentes y todo lo que va dentro de ellos. Ese es como mi aporte a lo que usted venía hablando. Sí, a ver, yo quise correrme de pensar en una glorificación de la historia. No es recuperar un caudal para preservarlo e imitarlo. Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, tiene una frase fantástica. Yo creo, ahora lo voy a reproducir más o menos como lo recuerdo, creo que es en un libro que se llama Palabras Andantes. Narra cómo la tradición de la enseñanza del alfarero viejo que abandona ese oficio y lo transmite al alfarero nuevo, lo hace
generando su pieza mejor, aquella que muestra su arte más acabado y lo entrega al alfarero joven. Y el alfarero joven no es que guarda esa pieza de manera inmaculada para tenerla siempre como modelo y conservarla como una reliquia, sino que la rompe, la estrella, la rompe en 1000 pedazos, la mezcla con su arcilla y hace con eso algo propio. A mí es de las figuras más interesantes que probablemente Galeano no se lo propuso, pero que me hacen pensar en el trabajo docente y en el trabajo de la transmisión, donde se lega, pero también saber que se produce con eso algo propio, algo distinto. Una transmisión lograda, en algún punto, es una transmisión interrumpida, donde el otro recibe ese legado, pero va a hacer con eso algo propio. Entonces, en relación a tu pregunta, yo decía, pensar en el recorrido, en la apelación a la historia de la pedagogía, la historia de la escuela, como un conjunto de repertorios en el que se trabajó sobre problemas, se inventó soluciones posibles, se lidió con ciertos problemas, no como una narrativa que pone a un superhéroe y que debe imitarse, no en ese sentido de la historia, sino poder trabajar con la serie de repertorios, con las soluciones que se pensaron, con los límites, con sus claroscuros. En ese sentido, trabajar con ese legado, que ese legado permite inscribirse en una genealogía más amplia, que nos dé cuenta de cosas que se ensayaron, de cosas que funcionaron, de cosas que marcaron sus límites, y en ese sentido recuperar esa experiencia. No como una historia que debe mantenerse inmaculada, porque además es la verdad de un relato, no. En realidad poder pensar en esos educadores que inventaron cierto modo de resolución cotidiana, que frente a condiciones de desigualdad se posicionaron de determinada manera, que pensaron modos de trabajo que eran distintos y que les funcionaron o que no. En ese sentido, situarse en ese caudal de experiencia que se tiene, ¿sí? No sé si termino de responder a tu pregunta. Sí. La frase final me parece pues muy inspiradora alrededor de que los futuros docentes deberían ser, digamos, tratados como si fueran futuros reyes, y creo que exalta un poco la importancia del papel del docente en nuestra sociedad. Y me lleva a pensar un poco también en la manera en que esta persona debe ser formada para lograr dinamizar y entender que es más allá que transmitir conocimiento, que es lograr en el otro ese pensamiento, digamos, de emancipación, de libertad, donde el conocimiento no es estático, sino precisamente cómo se pone al servicio de esa historia, de ese contexto. Y la inquietud que tengo un poco es cómo lidiamos con la brecha de estas formas clásicas en las que se han ejercido estos roles docentes, porque creo que hay un abismo un poco alrededor de cómo fuimos educados, y ahora en este momento histórico encontrarnos al frente de estos procesos un poco desde lo que ha sido nuestra historia, que es ese pasado, pero también cómo logramos nosotros transformarnos en ese quehacer para realmente impactar pues los jóvenes con los que trabajamos ahora, ¿no? Y más cuando en nuestro país realmente pues no todos los licenciados o con formación pedagógica tienen esta tarea, ¿sí? Este desafío. Entonces ahí tengo como esa inquietud. Sí, bueno, frecuentemente uno se encuentra con sensaciones, frases, expresiones de los maestros que sienten que se les quemaron los papeles, o que, una expresión muy frecuente, a mí no me formaron para esto, o aquello que yo sabía no me está funcionando, y eso que podría ser pensado como un obstáculo absoluto, si uno lo piensa como un límite, en realidad puede ser la posibilidad de revisión, vos decías, de las formas clásicas de trabajo. ¿Qué pasa cuando eso no funciona? La respuesta habitual es decir, el problema son los niños, los jóvenes, los futuros colegas que no saben, que el nivel anterior no los formó bien, que no son suficientemente comprometidos, que no tienen vocación, etcétera, etcétera. O otra opción posible es desplegar una serie de intervenciones distintas que puedan reconectar a ese otro con los lazos de la cultura en el sentido más amplio.
que no sea una claudicación respecto a que, bueno, las cosas que se suponía que debían suceder, el aprendizaje no sucede, bueno, pues entonces yo tengo poco que hacer con eso. No, justamente allí es donde el repertorio de las opciones clásicas resulta insuficiente y hay otra serie de elementos, de cosas, de experiencias a las que tengo que echar mano, y por eso hablaba tanto de la invención, de la necesidad de no claudicar frente al obstáculo, sino inventar, y ahí justamente está el sentido más profundo, me parece, de esa búsqueda, esa mediación, ese convertirse en un puente, en traductores, decía yo al comienzo, para que lo que en un principio de la relación conocía solo uno, al final de esa relación lo conozcan dos, o al menos dos, digamos. Y ahí es donde, cuando algunas cosas clásicas dejan de funcionar, no recluirse, sino desplegar nuevas preguntas, nuevas opciones, nuevos recorridos, ¿no? Sí. Un escritor pues en el que la gran mayoría de nosotros estudiamos historia de Colombia, ya fallecido, Nicolás Gaviria, decía: la historia no es necrología. ¿Cómo hacer para venderle al joven de hoy la idea de que la historia no es necrología, sino que estudiar el pasado nos permite construir historia? Porque es que uno habla de historia y de inmediato el joven como que dice: no, pero ¿para qué eso si eso ya pasó? Entonces mi pregunta sería esa: ¿cómo venderles la idea? Probablemente corriendo de la óptica de estudiar los grandes hombres, porque además suelen ser hombres. Muy de vez en cuando aparece alguna mujer destacada en la historia, pero en líneas generales son prohombres. Descorrernos de esa lógica muy de arquetipo y poder interrogar procesos, poder interrogar cuáles fueron los problemas sociales que construyeron determinadas realidades, cuáles fueron las lógicas que intervinieron, hacer pensar que esos problemas en torno a los cuales se trabajó, se intervino, se produjo cosas en el pasado, tienen muchos puntos de conexión con los problemas cotidianos con los que nosotros lidiamos. Cuando yo decía no enseñar el conocimiento desprovisto de lo que transformó en términos sociales, de cómo produjo una transformación sustantiva de lo social, es ahí volver a restituir ese carácter transformador que el conocimiento tuvo y tiene. Reponer eso. Cuando yo decía, muchas veces instrumentalizamos tanto el conocimiento que lo despegamos de la potencia emancipadora, del carácter transformador que tuvo, tiene que ver con eso, con que se lo vea como una cosa anecdótica que pasó muy allá lejos. Y hay necesariamente que volver a conectar esos procesos con las vivencias de la vida contemporánea, con que la revolución industrial tiene mucho que ver con el capitalismo en el que vivimos, con que la producción fabril que transformó el modo de vida comunitario tiene mucho que ver con la lógica de la competitividad que cotidianamente tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Volver a reconectar procesos, tal vez no hacer tanto énfasis en aprender la historia de fulano, mengano, sultano, sí de los procesos, sí de cómo eso se conecta a mostrarnos cómo nuestra sociedad llegó a conformarse de determinada manera y también cómo esas decisiones fueron parte de las opciones posibles, que de los repertorios de opciones posibles se optó por algunos y que también otros caminos podrían haberse desarrollado, ¿no?